que no me conozca, pues voy a dar así un pequeño breviario cultural, pero pues les agradezco que estén aquí presentes y le pido a Dios que su Santo Espíritu sea el que me guíe y que me ayude, el que me aconseje para que esto sea de edificación para cada uno de ustedes. Soy hija de una familia numerosa, 12, va a ser pequeño, 12 de familia. Mi padre, un hombre pues que se dedicaba a ser sastre, tuvo 12 hijos, yo soy la número 6, entonces pues me tocaba todo lo que quedaba de los mayores. Gracias a Dios por su pura misericordia, estábamos cerca de un hotel donde había prácticamente trata de blancas. Entonces, siendo puras mujeres, nada más eran 2 hombres y 10 mujeres, el Señor nos libró. Todo mundo ahora sí nos pronosticaba que íbamos a terminar ahí. Eso casi nunca lo había yo comentado. Que íbamos a terminar ahí en esa parte, en esa área. Dicen, pues de ahí no van a pasar todas los hijos de mi papá. Para honra y gloria de Dios, todos pudimos ser profesionistas. Bendito sea mi Señor, porque Él tuvo misericordia de todos nosotros. Y esos dos varones que de alguna manera mi madre amó tanto, porque saben ustedes que las mujeres mexicanas amamos mucho a los varones, que a veces los echamos a perder y que a las mujeres les apretamos más como mujeres, y eso al final da problemas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, una mujer que tuvo que pues estudiar con mucho problema, no sacrificio, porque no fue sacrificio. Yo les puedo decir que pues si Dios me dio la oportunidad de estudiar medicina fue fácil, pero porque ahora entiendo quién facilitó el camino, ¿sí? A Él sea la honra, porque fui de todas las mujeres la primera que pudo estudiar una carrera larga. En ese tiempo las mujeres estudiaban primaria y luego de la secundaria pasaban a la normal para ser maestras, y de mis hermanas son como 4 maestras, las mayores, y después fui la número 6 yo de mujeres y pude terminar la carrera larga, o sea que es de universidad, y después ya de mí pues ya uno impulsa a los demás que pudieran estudiar contador, que pudiera estudiar arquitectura, y ya fueron carreras un poco más largas. Pero ¿sabes qué te impulsa? El hecho de que la gente te está criticando, te está mirando cómo andas, cómo estás pues con deficiencias, y el Señor de alguna manera no es para vanagloria, sino para que uno entienda que el Señor es el único que de nosotros tiene misericordia. Y Él dice que selecciona al que Él quiere. Al que Él quiere. No hubo dinero, pero sí hubo muchos valores que mi madre nos enseñó. Ella estuvo siempre en casa, el papá siempre trabajando, y pues eso para nosotros fue muy bueno. Y eso ahora exhorta a hijos, mejor no tengas hijos, mejor te perros, ¿sí? O sea, los perritos. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Venía yo de una familia pobre, terminé mi carrera con situaciones de mucha dificultad, pero yo lo que quería era dinero, ganar dinero, ¿sí? Yo veía en todas las personas que entraban al consultorio el signo de pesos. Aunque quisiera ayudarlos a sanar, quería yo dinero. Y empecé. El dinero, dice que el enemigo pues te pone todo en mesa de plata, ¿verdad? Y que empezó a ver, me fui de servicio social a un pueblo, me dijeron, ahí hay mucho dinero, pues allá me voy. Tardaba yo como 8 horas para llegar en
ese lugar se llama Tetela de Ocampo, es la Sierra Norte de Puebla, a lo mejor algunos lo conocen, pero efectivamente había mucho trabajo, pero el diablo me empezó a poner niñas que llegaban, que ya habían tenido un desliz, que ya estaban embarazadas, pero de dinero. Ahí hay mucha madera, entonces hay muchos lugares que se le llaman aserradero, aserrajero, o sea, así, aserradero. Entonces eran hijas de hombres con mucho dinero y me decían, es que yo no quiero que mi hija salga embarazada y ya está embarazada, ¿qué hacemos? Ya no se puede hacer nada. No, pero que mire, yo nada más les ponía agua de inyección, primero todavía tenía yo algo de conciencia, les ponía yo agua inyectada. Con eso, si le funcionó bien, ¿y cuánto le cuesta la inyección? 1,000 pesos. Era agua, para que tuvieran en su mente la idea de que no les funcionaba, regresaban otra vez, otra inyección, póngale otra, a ver si así le hace. 1,000 pesos, imagínense hace 40 años, 45 años, pues era mucho dinero, lo pagaban. Después decían, no le hizo. Pues, ¿qué le puede hacer más? Me empecé a involucrar en el aborto. Y yo no les decía al principio 10,000 pesos, le decía, le salen 25,000 pesos. En ese tiempo, para que no lo aceptaran, esa era mi idea. Pues, ¿cuál era la sorpresa que me decían? Le entregamos 15,000 y mañana después del trabajo le entregamos nosotros. ¿Y qué hacía yo? Como que yo misma me fui metiendo en el engaño del dinero. Y empecé así. Y decía yo, no, pues si ellas quieren, yo no las estoy obligando. Eso. Pero dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Pero yo pensaba en mi interior, yo no las obligo. Y así empecé en el pueblo. Y el que empezó a notar algo raro en mí fue el esposo. Porque dice, oye, ¿por qué tienes tanto dinero? Porque yo compraba, o sea, inmediatamente que me daban el dinero y que se hacía la situación, pues gastaba yo mucho dinero en puras cochinadas. Porque dice que lo del agua, el agua. Entonces se iba el dinero realmente, pero compraba yo puras cochinadas. Y entonces el esposo se empezó a dar cuenta porque es que interné a X, interné a Y, y ahí, ahí obtuve, ¿no? Este programa es mucho dinero, como que empezó a vigilarme. Yo fui muy católica, yo fui catequista, daba catecismo a los niños, después apoyaba a las mujeres a aprender a hacer vinos, pasteles, porque fui en una escuela de monjas, la secundaria. Entonces imagínense, pues era yo a lo mejor con cara de mojigata, pero con cerebro de, de asesina, ¿no? Porque eso fue lo que yo me involucré con la muerte. Entonces, de alguna manera yo empecé a hacer tratos con la muerte y eso es lo que hacemos cuando nosotros abortamos. Y la muerte te cobra. Haces tratos con la muerte y la muerte nos viene y nos cobra. Entonces, ya cuando regresé de servicio social, aquí en la ciudad, bueno, allá en Puebla, pues era mucho más fácil ese trabajo, porque no sé de dónde salían o quién les avisaba. El caso es que asistían a los abortos, ¿sí? Después, alguna vez, el Señor, yo creo que me quiso librar, y en la clínica donde se estaba realizando un aborto, no sé por qué yo salí, no sé qué fui a traer medicamento, y cuando regresé, ya había entrado los agentes federales y se habían llevado a uno de los médicos y a la enfermera que estaba apoyando. Cuando yo regreso, veo la ola de gente que está saliendo y están sacando, y yo me sorprendo
que me desaparezco y que voy a estar ahí yendo a ver que me desaparezco. Pasaron a lo mejor como 2 años, ya no volví a hacer otra situación de esta. Volví otra vez, la ambición. Volví otra vez a involucrarme en esa situación y otra vez fue para mí el golpe más duro, porque solamente así desperté. El padre de mis hijos muere de un infarto y entonces fue lo único que me despertó a lo que yo estaba haciendo. Pero me hizo que tuviera yo un periodo de 3 años o más en depresión. Me olvidé totalmente de mí, de mis hijos, no supe qué es lo que pasaba, no supe qué es lo que yo hacía. Yo solamente me acuerdo que estaba yo todo el tiempo lloro y lloro y lloro. Sí, la tristeza que da el mundo te produce muerte, porque te lleva a la depresión. La tristeza que Dios nos da, que nos hace sentir tristeza, es para arrepentimiento y es para vida. ¿Sí? Eso es lo que el Señor hizo en mí. Entonces, pero a través de una persona que puso un ángel, ¿sí? Para que me pudiera compartir de la palabra de Dios. Y esa persona fue Jorge. Ustedes lo conocen. Él vivía enfrente de mí. Bueno, lo conocieron. Él está con el Señor. Y me empezó a compartir de la palabra de Dios. Él vendía seguros y acudió alguna vez al negocio y decirme, oiga, yo le ofrezco seguros. Y yo le dije, no, pues si yo no necesito seguro, yo tengo asegurado el negocio y tengo seguro yo, y no necesitamos. Pero empezó a platicarme de la palabra de Dios. Yo lo veía mal, ¿no? Yo lo veía como que la persona estaba mal de la cabeza porque yo no había escuchado de la palabra de Dios. Para no hacerles largo, empecé a conocer de la palabra de Dios. El Señor me empezó a sacar de mi tristeza, de mi depresión, pero fue exactamente cuando el sacerdote me dijo que yo tenía que empezar a asistir a los orfanatos, a los tutelares o a los asilos. Y ahí empecé a ver el sufrimiento de la gente. Ahí empecé a ver cuando yo iba a los orfanatos y llevábamos a los niños ropa, llevábamos a los niños dulces, y ves a los niños cómo se andan arrastrando. A veces tienen problemas de sus piernitas por problemas de poliomielitis, por problemas de desnutrición. Y cuando tú ves a los niños que te dicen, oye, llévame contigo, oye, quiero que seas mi mamá, ahí empecé a ver que no era yo la que sufría, sino que realmente hay quien sufre más que nosotros, ¿sí? Porque ahorita yo de lo que escuché de este hermanito que lo secuestraron, verdaderamente eso es un sufrimiento para esos padres. Y así yo empecé a ver el sufrimiento de los demás, porque yo pensaba que la que sufriera yo. Pues yo soy la que sufro y ¿por qué Dios me castiga? Todavía preguntaba por qué Dios me castiga. Pues imagínense lo que yo hacía, sacar piecitos, sacar manitas, y entonces yo no me espantaba, pero sí me espanto de que ahora qué me pasa, me duele mi corazón, me duele mi alma, qué cosa tengo, por qué me siento así. Pues porque yo me había involucrado con la muerte, había hecho tratos con la muerte y él estaba pobre. Entonces empecé alguna vez, Jorge me dice, nosotros vamos a los cerezos. ¿Y qué cosa van a hacer a los cerezos? Vamos a llevar la palabra de Dios. Y ¿dónde está Manuel? No está. Bueno, pues el primer cerezo que yo fui fue al cerezo de Morelia, porque allá lo invitaron a Jorge para compartir. Y entonces me llevan al cerezo y me dicen, aquí va a empezar a ver la reunión, empezaron a platicar, dicen, ya cuando terminó, las mujeres
les dijeron a todas las mujeres, porque era una reunión de mujeres, aquí todas las que vienen o todos los que vienen pueden orar por ustedes. Y si ustedes tienen una petición de algo que necesiten, díganle que la hermana o el hermano ore por ustedes. Pues yo nada más estaba haciendo un rinconcito viendo qué hacían, porque yo no sabía hacer nada, no sabía yo ni a qué iba yo ahí. Y inmediatamente se acercaron a mí como 3 o 4 mujeres y me dicen, hermana, ore por nosotros. Y yo dije, ore, ¿yo cómo le hago? Y entonces le llamaba yo a María Luisa que me viera para que me dijera qué cosa iba yo a hacer. Y me empezaron a platicar, ¿sabe qué? Fueron los judiciales por mí, estaba yo con mis niños, mis hijos se quedaron solos allá en la casa, no sé dónde quedaron mis hijos, a mí me trajeron, no supe encargarlos con quién, ahorita yo es mi preocupación, mis hijos, no sé, empecé a ver que las mujeres de ahí, del cerezo, sufren, y uno de los sufrimientos que tienen más son sus hijos. Y esas mujeres, las 3 o 4 mujeres, me estaban platicando lo que sufrían por sus hijos. Otra por el esposo que no sabía dónde había quedado porque habían sido involucrados en la venta de estupefacientes. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí el Señor tocó mi corazón. Ahí empecé a sentir el sufrimiento de los internos, de las internas. Sí, ahí fue. No fue necesario entrar a una cárcel porque yo vivía en una cárcel. Eso es lo peor. Entonces, sin darme cuenta, yo era prisionera del enemigo y me usaba para poder quitar la vida a esos seres humanos que no se pueden defender. Entonces, el amor ahora sí, de las mujeres internas, la necesidad de las mujeres internas me hicieron que yo empezara a abrir mis ojos, a tener amor por los internos. Así fue que yo pude pues ser alcanzada por el amor de Dios a través de los que están dentro del cerezo. Por eso empecé a ir a los cerezos. No, yo nunca estuve en ningún cerezo, pero la necesidad de los internos me hizo empezar a ir. Ese es mi breve testimonio y pues el Señor me alcanzó y hasta ahora pues de alguna forma el ir a un cerezo para mí es pues es una bendición. Ya. Sí, para honra y gloria del Señor. Bueno, pues el tema no está el proyector ahora, porque no tenemos proyector, porque ahí tenían, sí, porque íbamos a iniciar, las jóvenes ya tenían mis escrituras, es Proverbios 24:6. Dice, ahorita vamos a tener, este tema se llama nuevas estrategias, porque nosotros estamos mirando que los tiempos están cambiando. Está cambiando la historia de la humanidad y dice que si nosotros no vemos nuestra historia, estamos condenados a repetir. La palabra de Dios dice que nosotros nos debemos de parar en los cruceros, vamos a decirlo así, para ver y revisar los tiempos antiguos, para que nosotros entendamos muchas cosas que a veces no podemos ver. Eh, Antiguamente, ustedes no me dejarán mentir, la palabra de Dios se predicaba en casas. En casas no había pues estas construcciones, no lo había, eran en casas en donde se predicaba la palabra de Dios. También los levitas eran gente joven, casi eran los jóvenes los que cantaban, los que adoraban a Dios y de, muchas gracias. Dice,
Entonces en Proverbios 24:6 dice, dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros habrá sabiduría. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios. Entonces dice que nuestro Dios es un Dios de estrategias. Es un Dios de milicia, porque aquí están sus guerreros, ¿sí? Es un Dios de milicia. Entonces, si el Señor nos da la oportunidad de ser militares, Él nos da la estrategia. Y ahora, lo que está haciendo el enemigo, nos está robando a lo más preciado que tenemos como familia, que son los hijos. Dice, herencia de Dios son nuestros hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Y nuestros hijos se están yendo, aún los hijos de los pastores, los hijos de los líderes, se están yendo a otras cosas. Y nosotros después ya no los podemos rescatar. Es demasiado el trabajo que está haciendo aquel, porque los medios de comunicación, todas las redes sociales, los están atrapando y no nos los están dejando ya libres. Les está gustando tanto que ahora ya es una adicción el celular, las tabletas, las redes sociales. Los están cautivando. Por ello nosotros ahora tenemos que tomar nuevas estrategias. Los jóvenes probablemente dicen, pues yo no tengo hijos, pero eres joven y tú el trabajo que tienes que hacer es hablar la palabra de Dios que no les gusta, entonces tocar un instrumento para el Señor y ser un levita. Y ser un levita que implica santidad. Pero si tú le dices a un joven, a un adolescente, santidad, se espanta. Y ya no regresa a que pueda ir a ser enseñado a tocar un instrumento. Se espantan y dicen, no, porque los que tocan están mucho tiempo ensayando y ensayando. Y más si el joven aprende la música a través de notas, a través de solfeo, a través de su voz, educarla o dedicar tiempo a tocar el instrumento. Por eso tenemos que cambiar las estrategias. Antes, los predicadores, ¿quiénes eran? Los adultos, los que supuestamente ya tienen experiencia, los que cuidan su vida, los que andan en santidad. Pero ahora tenemos que cambiar la estrategia para que sean nuestros jóvenes los que prediquen con ayuda del adulto, o sea, con la ayuda del líder, y utilizando más las obras de teatro, los sketch. Ellos les gusta mucho hacer eso, les gusta mucho hacer sus vestimentas, aún de papel, aún de telas muy económicas. Por ello, este día el Señor quiere que tú cambies las estrategias de guerra, que no seas tú el que predique, sino que empujes a los jóvenes adolescentes, a que ellos sean los que prediquen de la palabra de Dios, pero a través de obras de teatro les gusta. Y a los niños desde pequeñitos, empezar a que toquen instrumentos musicales. No se imaginan cómo los niños se dedican a estar toca y toca horas y horas y horas, están ahí. Yo recuerdo que cuando quise aprender a tocar guitarra, ya era grande, y empecé a rasgarle, no, los dedos me dolían, se me ponían así como si tuviera llagas, y decía yo, no, guácala, no, ya no quiero. Los niños no,
Los niños, aunque les duela la mano, aunque les duela el hombro, aunque les duela el brazo, lo hacen. Y más cuando les inculcamos el amor de Dios, ¿sí? Entonces, la estrategia de guerra ahora tiene que ser diferente. Todos los que están aquí tienen congregaciones, tienen niños, tienen adolescentes, háganlo. El enemigo nos está robando mucho terreno y se está llevando lo más preciado que tenemos como padres, los hijos. Y tu vida no va a tener paz porque los hijos que no están dentro del temor de Dios te van a dar dolor de cabeza. Bien. Dice aquí, vamos a leer también en Deuteronomio 20. Bueno, alguien me dijeron que me iban a proyectar, pero no, ¿verdad? Entonces es Deuteronomio 21. Alguien, correcto, ok, no hay problema. Estamos acostumbrados a, si no a capela, pues a capela, no hay problema. El Señor nos ha adiestrado. 21, Deuteronomio 21, si alguien me puede apoyar. Aquí en este versículo nos dice que no debemos de tener adelante amén. No debemos de tener miedo, aunque veamos que el enemigo está terrible, enorme y que es muy fuerte, y que no tenemos que tener miedo. Tenemos que empezar. ¿Qué nos dijeron? No lo pienses, obedece. ¿No nos dijeron eso? No lo pienses, obedece, que en el trayecto del camino el Señor te va a ir adiestrando para darte exactamente las estrategias de guerra que tiene ahora para que nosotros podamos detener esta catástrofe que se nos viene si nosotros no trabajamos en nuestros jóvenes. Por favor, tenemos que entender esta parte. No debemos de tener miedo. Ahora, alguien me dijo hace rato, dice, en el restaurante, una niña estaba pateando materialmente a la mamá, golpeándola y dándole de puntapiés. Eso es lo que nos espera. Ahora, en lugar de que nuestros hijos nos obedezcan, ahora nosotros obedecemos a los hijos. Ahora ellos nos ordenan lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Eso es lo que está pasando, porque estamos dejando terreno al enemigo. Y los hijos nos están ordenando ahora. No, por muy grande que veas al enemigo, a veces las madres se sienten culpables porque se van a trabajar, a veces se sienten culpables porque no les dan todo lo necesario. Un hijo, cuando ama a Dios, bueno, y a veces sin que conozca de Dios, dice, preferible que yo esté con mi madre y con mi padre, aunque no me den de comer una comida en excelencia, quiero estar con ellos. A veces, cuando estás con ellos, te echan en cara que no les diste como a los demás. Es que a los demás les daban unos tenis de 5,000 pesos, 10,000 pesos. A mí, unos tenis de 100 pesos. X, ¿te faltó algo? Tuviste tus tenis, aunque sea de 100 pesos, pero te echan en cara. Si no es una cosa, es otra. Entonces tenemos que tener ese cuidado de que sí, las mamás a veces tienen o los papás a veces no les dan lo necesario o las madres no ocupan el tiempo suficiente para cuidar a los hijos porque se van a trabajar y luego se sienten culpables. Entonces los hijos le gritan, los hijos le faltan al respeto y ya no tienen límites, ya no hay temor de Dios, aunque vengan a la congregación y aunque estén presentes en la reunión, ellos no tienen al Señor en su corazón, como lo decían en la mañana, ¿sí?
Una cosa es que vengan y escuchen y otra cosa es que se involucren. Es otra cosa totalmente diferente. Bien, entonces aquí hay otro. Entonces vamos a irle ya dando, encuadrando bien esto. La iglesia en casa, eso ya lo tenemos por sabido, ya lo tenemos ya tenemos por enterado que la iglesia en casa es lo que va a funcionar más adelante, porque lo que hubo de pandemia se va a volver a repetir. No sabemos en qué tiempo. Esto es principio de dolores. Va a empezar de pequeño a ser cada vez mayor. Entonces, va a venir otra vez que tenemos que enclaustrarnos otra vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos nosotros a empezar a llevar a cabo la iglesia en casa. Eso es lo que va a ocupar más adelante el tiempo para estar con el Señor, la iglesia en casa. Y otra cosa, ahorita lo que se está llevando a cabo de estrategia en otros lados, por ejemplo, hay en Toluca, en San Luis Potosí, en varios estados, los jóvenes o adolescentes acompañados de sus papás, 10 pesos se lleva cada quien y toman un camión a donde los deje, se bajan y empiezan, claro, esto es bajo también supervisión de adulto y oración, ¿sí? Y empiezan a decir, el Señor pone los medios, alguna persona que encuentre, se le empieza a compartir. Y hay alguien que dice, ¿quieres recibir al Señor Jesús? Sí, porque la gente también tiene necesidad. ¿Y qué pasa? Le toma sus datos, su celular, y cuando venga el tiempo, va a haber trabajo que realizar, porque es a través del teléfono o a través que tú vas a poder estar disciplinando. Sí, eso también es otra manera en que los niños se emocionan. Los niños se emocionan de que, sí, yo quiero ir y le quiero decir, o los adolescentes, esa es otra manera de cómo podemos empezar a tomar, por así, nota y teléfonos de gente, probablemente alguno perderá el teléfono, otro cambió su número X, pero los que sean son los que el Señor ya tiene bien establecidos porque ya los tomó para él, el Señor. Y va a haber tiempo para que uno tenga trabajo y los muchachos no estén solamente sobre el celular o sobre la computadora, que es lo que pasó ahora. Ahora que fue lo de la pandemia y que los jóvenes estaban en casa, se dedicaron mucho a la computadora, al teléfono celular, y no se imaginan cuántos problemas hubo. En México aumentaron los abusos sexuales, las violaciones, todo lo malo aumentó en gran paso, en gran forma. Entonces nosotros ahora nos tenemos que prevenir. ¿Qué es lo que hace que el ser humano haga lo malo? Cuando está ocioso. Dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, de todos los vicios. Entonces ahí empiezan a ver los niños la pornografía. Ahora vean cómo ustedes, hasta a nosotros nos pasa, estamos en el celular y de repente ya una fulana sale y dice, llámame, no sé qué, ahí, sí, yo qué le tengo que llamar, ni la conozco. Yo digo, ¿y quién eres? Hasta aparece, ¿no les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Yo nunca he bajado ninguna cosa de eso, sin embargo, aparece de repente. Ahora un niño, un adolescente, le sale eso, ¿por qué? Por curiosidad de pucha. Y tú no te das cuenta. Los niños pequeños, después de que han visto pornografía, su mente se corrompe. Cuiden mucho a los niños de ver pornografía. El alma de un niño se ennegrece, pierde toda su pureza. Entonces tenemos que cuidar esa área. Antes de que vengan los problemas, el Señor te está dando armas, ¿sí? Y no es que te pongas a trabajar a lo mejor delante de una congregación y
empieces a dar tu tema o no solamente 10 pesos que inviertas, a donde llegues, das el mensaje, anotas el teléfono, dice, echa tu pan sobre las aguas y a través del tiempo, cuando regreses, se encontrará el resultado de ese pan. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en los jóvenes, adolescentes y niños. Ellos de niños tienen más facilidad auditiva, ellos captan fácilmente los sonidos y los adiestramos. La música hace que los jóvenes desarrollen sus dos centros cerebrales, derecho e izquierdo, y tengan más facilidad para tener captación en inteligencia. Háganlo, conviene. ¿A quién de nosotros como padres no nos gustaría que nuestros hijos, que nuestros nietos tengan un coeficiente intelectual, no de aprenderse las cosas al 100? Lo que van a tener es la capacidad de poder entender y dominar sus emociones. Eso es lo más importante. Es más importante saber dominar sus emociones que saberse los libros completos. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, los músicos, por algo delante de Dios, ¿quiénes eran los más preciados en el pueblo de Israel? Los levitas. Los levitas incluso no les dio porción, no les dio porción de tierra a ellos, porque su porción de ellos era especial. Sí. Porque el levita ministra al Señor. Entonces ellos en el tiempo que están aprendiendo la música saben que deben de guardarse, que deben de cuidarse, pero eso poco a poco los vas metiendo, porque si les dices desde un principio se espantan y ya no quieren nada. No, es que ya no voy a poder ver televisión, ya no voy a poder estar viendo el celular. Ni cuenta se van a dar, se van a pegar a su instrumento y no se van a dar cuenta que el instrumento los está jalando más que el celular o que la computadora. Es por ello que tenemos que invertir. Sí, y nos va a costar, porque a lo mejor ellos, no, váyanse ustedes, yo me quedo. ¿A qué se quedan en casa? O se duermen de la derecha o se duermen de la izquierda, pero viendo el celular. Apagan las luces de la casa, ellos se meten abajo de la cobija, de la sábana, y abajo están viendo el celular. Ah, sí, vas y espías, ya se durmió mi bebé, pero abajo de las sábanas están viendo el celular o la computadora. ¿No les ha pasado? Tenemos que ser realistas. Nuestros jóvenes se están perdiendo. Estrategias de guerra te está dando el Señor. Los hijos se están perdiendo. Antes de que sea tarde, tú tienes que tener una manera diferente de poder ya le callé, perdón. Entonces, de lo primero que tenemos que hablar, hay otros versículos, sí, pero de lo primero que tenemos que hacer ahora, hablar, tenemos que ser cortos, concisos en todo, solamente arrepentimiento, perdón, arrepentimiento y perdón, reconciliación y salvación. Reconciliación y salvación. De esos temas ya solamente porque el tiempo se va como agua. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, predicar en las calles, tomar datos para que haya trabajo cuando nosotros tengamos que estar en casa y digamos, no podemos ir a congregarnos, pero hay trabajo para hablarles de Dios, aún por las vías de la computadora, del teléfono, de lo que sea, ¿sí? Bueno, pues esto lo hemos hecho para honra y gloria de Dios y esperemos que algo haya quedado en sus corazones y lo puedan aplicar. Así sea una cosa pequeñita, apliquémoslo, porque así lo dice. Puedes oír muchas cosas de la Biblia, pero con una que pongas por obra, con esas. Amén. Para honra y gloria de Dios.